Siddhartha Gautama fue un príncipe que vivió alrededor del siglo V a.C., en lo que hoy es Nepal. Para impedir que se convirtiera en monje y asceta tal como lo decían distintas profecías, su padre lo mantuvo aislado del mundo y del sufrimiento. Pero Siddhartha acabó conociendo por accidente de qué iba la cosa fuera de su palacio y no le gustó nada lo que vio. ¿Quién puede culparlo? Se fue de su casa y terminó convirtiéndose en monje y asceta, justo lo que su papá le dijo que no hiciera. Ya sabes, basta con que le digas a un hijo que no haga algo para... Tras pasar unos años meditando y reflexionando sobre la vida, encontró la verdad. Comprendió que se podía acceder a lo que otras religiones orientales llaman el nirvana, algo parecido al cielo sin necesidad de morir. O sea, uno se podía librar del sufrimiento por medio de la iluminación. De hecho, Buda significa el iluminado. Las enseñanzas de Buda se basan en las 4 nobles verdades: la verdad del sufrimiento, la verdad del deseo como fuente de sufrimiento, la verdad del cese del deseo y la verdad del sendero. Aquí es donde la cosa se pone buena y los budistas se frotan las manos, porque aparece entonces el óctuple camino, que son los 8 paradigmas que debe seguir un budista para conseguir la iluminación. No sé si lo has notado, pero no hemos dicho que el budismo es una religión. Existe todo un debate sobre si lo es o es una corriente filosófica. Este desacuerdo se da principalmente porque el budismo no es teísta, o sea, a diferencia del cristianismo o el judaísmo, no está para nada obsesionado con la idea de Dios. A Buda no le quitaba mucho el sueño quién había creado todo esto ni para qué. El budismo plantea a sus seguidores que deben de llevar vidas pacíficas, tratando de no causar ningún sufrimiento a otros seres y, por supuesto, propone la meditación como una práctica indispensable para alcanzar la iluminación. Al igual que los hindúes, creen en la reencarnación, o más bien lo llaman renacimiento. Los budistas interpretan el karma como una consecuencia de nuestras acciones, no como un castigo o un premio. Esas consecuencias se van acumulando a lo largo de nuestras distintas vidas, pero ojo, el renacimiento no es deseable. De hecho, la meta del budismo es romper con esa cadena de vidas y muertes. Hoy en día hay unos 500 millones de budistas en el mundo. En Occidente ha ganado interés e incluso en Hollywood estrellas como Richard Gere y Steven Seagal es una estrella, lo practican. Pero el representante más famoso del budismo es el Dalai Lama. Este viejito sonriente que va por el mundo hablando sobre espiritualidad y otros asuntos más mundanos era además el líder político y religioso del Tíbet. O bueno, él intentó durante años volver a hacerlo porque China lo echó a patadas de su país en los años 50 y en 2011 renunció a sus cargos políticos, pero no religiosos. En 1989 el Dalai Lama ganó el Nobel de la Paz por su resistencia constante al uso de la violencia en la lucha de su gente para recuperar la libertad. Qué bonito todo, ¿no? Suena bien eso del budismo y el Dalai Lama. La meditación, las cabecitas brillantes. Oh, ¿de verdad creías que esto se acababa aquí? ¿Que íbamos a dejar a Buda y a su gente tan tranquilitos? No te vayas, que ahora toca ver el lado oscuro de todo esto. Para empezar, hay que decir que no todos los budistas son un dechado de paz y respeto a los otros. Los hay violentos, y cuando digo violentos lo digo en el sentido más crudo de la palabra. Conoce a los rohingyas, una minoría étnica musulmana que desde hace décadas es perseguida por la mayoría de budistas en Myanmar. Los rohingyas han sido excluidos, perseguidos y asesinados por los seguidores de Buda. 725.000 viven hoy como desplazados en condiciones paupérrimas y se calcula que unos 25.000 han sido asesinados. Pero el odio hacia los musulmanes no se da solo entre los budistas de Myanmar. Los budistas de Sri Lanka quieren seguirle los pasos. El monje Galagoda Tegnanasaratero habla del budismo en términos de raza y su organización, el Bodhu Salasena, que significa fuerza del poder budista, es la punta de lanza de un movimiento nacionalista antimusulmán que está provocando mucha tensión en la sociedad de ese país. Y por cierto, el Dalai Lama no es el angelito que piensas. Para empezar, durante los tiempos de los lamas, el Tíbet era básicamente un atrasado estado medieval, en el que los monjes mantenían bajo un control férreo a la mayoría de la población campesina. Vivían en una especie de feudalismo, donde el Dalai Lama era literalmente un dios, y no uno compasivo. Se cometían toda clase de atropellos y abusos, y se aplicaban castigos draconianos a los delitos o supuestos delitos de los plebeyos. No era raro encontrarse amputados en Lhasa, la capital del Tíbet, antes de que China tomara el control. Y si estás pensando que todo habría cambiado con este Dalai Lama, pero le quitaron su terruño, he guardado lo mejor para el final.
Tenzin Gyatso, el verdadero nombre de su santidad, no es menos hipócrita que cualquier papa del catolicismo. Por ejemplo, en 2018 reconoció estar al tanto de los abusos sexuales cometidos por maestros budistas en Europa, casos que se han destapado recientemente. Solo que los conocía desde 1993. ¿Qué hizo desde entonces? Digamos que durante más de 20 años se dedicó a meditar sobre el asunto, nada más. También ha dicho que de renacer como mujer en una próxima vida, deberá ser una mujer atractiva. Y no olvidemos tampoco que en 1999 firmó una carta junto a George Bush, Margaret Thatcher y Juan Pablo II en la que pedía que se detuviera la extradición del dictador Augusto Pinochet, además de declarar que como Pinochet estaba viejo, pues había que perdonarlo por lo que había hecho. Me pregunto si él perdonó a los chinos que lo sacaron de su país. Pero ya sé que los budistas o los simpatizantes del budismo están pensando que por algunos grupos o algunas personas que no practican correctamente las enseñanzas de Buda, no se puede criticar al budismo como tal. Pero todas estas críticas las reciben los feligreses de todas las religiones. Al final, casi ninguno practica lo que predica. Y sí, ya sé que dices que el budismo no es una religión, pero sí que lo es. Siguen rituales. Tienen textos sagrados, dogmas, tienen una cosmovisión del universo, todo lo que constituye una religión. Así que no, el budismo no es la religión o lo que quieras creer, pacífica y amigable que piensas. Puede que haya sabiduría en las palabras de Buda, como las hay en las de Cristo o en el Antiguo Testamento, pero no deja de ser una visión dogmática del mundo. El problema está en que, como siempre, vino un señor hace miles de años y dijo que conocía la verdad. Un montón de gente le creyó. Y esa gran verdad se convirtió para algunos en una excusa para despreciar, perseguir y destruir a otros. Sirvió de excusa para que algunos señores fueran endiosados a pesar de ser tan humanos como el que más. Y el budismo no escapa de todo esto.